retomando el tema anterior, vamos a ver que tenemos como símbolo en la clase anterior, en la cápsula anterior, vimos que era el voltaje. Y solamente para tenerlo en cuenta, vamos a dibujar de nuevo lo que significa y retomamos lo nuevo, ¿vale? Ahora bien, vamos a tomar el tanque, que en este caso es nuestra fuente de voltaje. Y vamos a ver que tenemos a nuestros electrones, que son el agua o las gotas de agua, como quieran verlo, como nuestra carga. Ahora bien, tenemos nuestra fuente de voltaje, que vamos a ocupar en este momento la simbología que tenemos. Como ya la vimos anteriormente, esta es una fuente de voltaje. Y ahora vamos a hablar acerca de la corriente. La corriente es el flujo de los electrones, de los cuales ya habíamos visto, a través de un conductor. Como ya se los había comentado, en este caso vamos a suponer que este tubo de cobre es nuestro conductor. Vamos a hacerlo más grande porque no se alcanza a ver. Y yo sí lo veo, pero ustedes no. Entonces vamos a hacer esto como un conductor eléctrico. Como un conductor eléctrico. Y a través de este conductor eléctrico va a pasar el flujo de los electrones. A este flujo se le conoce como corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica es, se le denomina a sus unidades como amperes en base a otro científico. Y se le denomina, o se escribe, ampere. A esta corriente, cuando nosotros empezamos a hacer cálculos, la podemos determinar, o también se le conoce, con la simbología de la I mayúscula. Y tenemos también cuando compramos algo, por ejemplo, como les dije en la cápsula anterior, podemos ver nuestros cargadores de celulares y ahí les dice o les expresa que la salida o el output de salida en inglés es de 5 volts, o sea de 5 V, de 5 volts a, por lo general son de 2.0 amperes o A. Se puede encontrar en libros como ampere o como A. Generalmente nosotros lo vamos a ocupar como amperes. Y en este caso, eso es lo que implica la corriente eléctrica. Esto solamente es a grandes rasgos lo que es la corriente eléctrica. Pero ahora vamos a ocupar lo que ya habíamos visto. Esto nos sirve para cuando nosotros estamos calculando o hacemos ciertas cosas. Ya si nos dedicamos más a la electrónica, podemos encontrar varios libros que vamos a ir subiendo a nosotros, si es de su interés, en nuestras redes sociales, más que nada en Facebook y en nuestro grupo que tenemos, para que ustedes los puedan dar una ojeada. Ya son cosas más técnicas, pero si les interesa podemos platicar acerca de esto. Pero vamos a ver y vamos a retomar lo que ya habíamos visto, que en este caso es nuestra fuente de voltaje. Que esta es la fuente de voltaje. Pero ahora es algo interesante, como ya lo habíamos visto, que tenemos más y menos. La corriente siempre va a fluir del negativo al positivo. Esto quiere decir que si nosotros tuviéramos algo aquí, alguna carga, este es el símbolo de la carga. Este nada más nos interesa para fines didácticos porque vamos a ir viendo la simbología que se ocupa en electrónica. Esta es una carga. Y esto quiere decir que la corriente es positiva. ¿Por qué? Porque va del positivo
perdón, del negativo al positivo, pero entra sobre la carga así. Si en este caso nosotros tuviéramos una fuente de voltaje inversa, ¿qué quiere decir inversa? Que tuviera los polos al revés, la corriente sería negativa. Depende del punto de vista que lo veas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos así, la corriente siempre va a fluir, acuérdense, de menos a más. Entonces, si nosotros lo vemos así tal cual, la corriente está fluyendo de menos a más. Pero si nosotros lo vemos de cabeza, vamos a decir que la corriente es positiva. Si nosotros tenemos, regresando al tema o a la analogía del tanque, como ya lo platicábamos anteriormente, ¿esto qué quiere decir? Vamos a dibujar de nuevo el tanque. Y van a decir que por qué lo borro, pero es que mi pizarrón es muy pequeño. Vamos a dibujar a los electrones, que son tal como tal el agua. Pero ahora viene lo interesante. Recuerden que el tubo es el conductor que tenemos. Este tubo puede ser más ancho o más delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de la corriente, si nosotros tuviéramos un conductor o un tubo muy grande, ¿cómo es el flujo del agua? El flujo del agua es muy abundante. Esto quiere decir que va a salir muy, el chorro va a salir muy grande. Esto se aplica igual al conductor y a la corriente. Si nosotros tenemos un conductor de este tamaño, el flujo o la corriente de agua va a salir de este tamaño. Pero en dado caso de que nosotros tengamos un conductor más ancho, o vamos a suponer que aquí tenemos, agrandamos este tubo, el flujo del agua va a ser mayor. ¿A qué voy con esto? Que entre el ancho del conductor y la corriente dependen mucho, porque si el conductor es más ancho, soporta más corriente, y si el conductor es muy delgado, soporta menos corriente. Esto nos ayuda mucho y vamos a ver si nos da tiempo de ver cuando estemos diseñando un circuito, un pequeño circuito. En la siguiente clase les muestro más o menos cómo sería el circuito. Se diseña en base a ciertas especificaciones que se va teniendo. ¿Recuerdan que les había comentado que existía el voltaje también que tenemos en casa? Es cierta fuente de voltaje. Ahora podemos ver que existe corriente alterna y corriente directa. ¿Qué implica la corriente alterna y la corriente directa? Vamos a ver lo siguiente. La corriente alterna, que es la que ocupamos en nuestras casas, se llama alterna. ¿Por qué? Porque va alternando su ciclo. En este caso es, vamos a explicarlo gráficamente. Y como tal, tenemos la fuente de voltaje, que va cambiando respecto al tiempo. Esta parte de aquí o esta línea de aquí es el tiempo. Y esta es una onda. Esta onda va cambiando va cambiando sus picos. Esto se le llama pico. A este de aquí. Y va cambiando su pico con respecto a en base al tiempo. Pero esto tiene un nombre. Esto se llama amplitud. Generalmente en México se tiene una amplitud o un voltaje de pico
a pico de 120 a 127 volts. Generalmente, si ustedes pueden ver el cargador de celular, la televisión, atrás viene una especificación que dice que se alimenta o obtiene energía de un voltaje de 127 volts o 120. Hay algunos que también tienen una especificación que es de 240 volts. Esto se ocupa en otros países, generalmente, bueno, en Inglaterra ocupan este tipo de voltaje, pero eso nada más quiere decir que esta onda es más grande. No se ve simétrica, pero es más grande. Ahora bien, esto, como ya lo vimos, es la amplitud, pero si nosotros vemos, aquí inicia la onda y acá termina. De aquí a aquí, esto es un ciclo, porque completa la onda, es decir, inicia aquí, pasa una vez y pasa otra vez. Esto es un ciclo y esto se le llama frecuencia. La frecuencia que generalmente se ocupa en México es una frecuencia de 60 Hz. Creo que me fui un chueco, muy chueco. Entonces, vamos a borrarlo y se lo pongo de este lado. Esta es la frecuencia. Y la frecuencia que ocupa México es una frecuencia de 60 Hz. Y generalmente pues otros países ocupan igual derivados, ¿no? 120, etc. Pero aquí se ocupa de 60 Hz. Esto se le conoce como corriente alterna. Como ya les había explicado, ¿por qué alterna? Porque alterna su valor con respecto al tiempo. Y podemos verlo en libros o en algún tutorial de YouTube o algo así como corriente alterna. Eso lo veremos, que espero que lo veamos un poco más adelante. Es un tema un poco extenso, pero este tema se ve más como en cosas de electricidad. Lo que tiene que ver puesta de focos, una puesta de una subestación eléctrica, alimentación de motores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a nosotros nos importa es la siguiente. Es la corriente continua CC o corriente directa. ¿Por qué se le llama corriente directa? Es muy simple. Si nos basamos en lo que tenemos arriba, esta corriente o este tipo de corriente no cambia su valor con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a tener el mismo valor durante el tiempo. Si nos fijamos en las gráficas, tenemos el tiempo que está en verde. Este es el tiempo que transcurre. Pero aquí su valor o su amplitud, que en este caso es en rojo, esta amplitud no varía. Vamos a suponer que tenemos una pila cuadrada de 9 volts. Su valor de 9 volts siempre se va a mantener con respecto al tiempo hasta que se empiece a consumir o se empiece a acabar las reservas de energía de esta batería. Esta es la corriente o que nosotros vamos a ocupar, corriente directa. Y como ya lo había mencionado, esta es una fuente de energía que ocupa las baterías, las celdas solares. Podemos tener un transformador, un generador eléctrico. Y esta es la que nosotros podemos ver en los circuitos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que los celulares, tanto celulares como laptops, como cámaras de video, como las televisiones, hay una etapa que transforma de corriente eléctrica a corriente directa y así pueden funcionar. Pero esos temas los veremos un poco más
ya con más tiempo, si a alguien le interesa, pues háganoslo saber. Y por el momento le dejamos este tema hasta aquí. Espero les haya gustado. Como les comento, síganos en nuestras redes sociales, que es Facebook y en YouTube. Y nos vemos en el siguiente episodio.